Ito Bisonó, diputado, aspirante presidencial para las elecciones de 2020. Diputado, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Bien llegado, bien llegado. Un placer estar aquí, aunque tengo una pequeña, no es una queja, pero una coincidencia que me llama la atención. A ver. Me esconden a Geomar las últimas 2 o 3 veces que yo he venido aquí. ¿O es él que no? No, créame que por usted, que no. Es en beneficio suyo. Es protegiendo. Fíjense, hay una cuestión, yo siento como que, ¿qué es lo que está pasando con el Partido Reformista? Porque se declaró agente libre el senador, y uno salga como Así. de San Pedro, sí, es agente libre. Usted es aspirante a la presidencia y tiene organizaciones con las que está hablando para lanzar su candidatura. ¿Qué es lo que está pasando en el Partido Reformista? Usted fue parte medular de esa organización y desarrolló un liderazgo ahí. ¿Cómo que fue? No, pero puede mantenerlo entonces, pero mientras tanto está por otra organización o buscando otra organización para eso. No, fíjense, no es solamente en la República Dominicana, en el mundo completo, sin excepción, hay cambios que se producen por el desgaste de las estructuras políticas que no llenan las expectativas de una población, que incluso es una población con fuerzas y presencia diferentes. Ejemplo, en República Dominicana el padrón electoral, el 60% va a tener menos de 40 años. El que tiene 40 años en el 20, en el 96 tenía 16 años, que comienza una nueva etapa de gobierno del PLD y del PRM, ¿verdad? Entonces, a esa población es difícil que tú le hables del liderazgo que comenzó post-Trujillo, Balaguer, Juan Bosch y Peña, que significaban también sus propios partidos, y que se vivió una época en base al ahorro de esos liderazgos, de la proyección de esos liderazgos. Entonces, si los partidos no se renovaron, no se actualizaron, no compitieron, no fortalecieron su imagen, y lo que hemos tenido en estos últimos 20 años son socios en cúpula y en el sistema, fuera de los partidos también el resto del sistema, la gente se pregunta, bueno, ¿y quién me representa? Porque fíjense que la cúpula de esos partidos principales todos son funcionarios del PLD o han sido funcionarios del PLD. De repente se ponen en la acera del frente a gritar, pero para ver si lo llaman. El que quiere algo diferente no quiere un cambio de colores, quiere algo diferente, un modelo que lo lleve a poder tener empleo, a poder tener posibilidades de que las causas que producen la delincuencia y la inseguridad bajen, porque no es darle palo, no es buscar policía y cámara, es que no haya la actitud del delincuente, que el campo se rehabilite realmente y que haya una producción nacional con respaldo para que aquí haya oportunidades a los jóvenes de trabajo también, que la educación pase de la construcción a la calidad y a la orientación, para que los exámenes PISA, que no evalúan edificaciones sino resultados de alumnos y de desempeño, puedan ser positivos. Entonces, el que está pensando en eso para dejar un legado y para transformar la República Dominicana, ha dejado de pensar en los partidos tradicionales, que lo que llevan es a que la gente piense en negociaciones y en beneficio de cúpulas. Cafecito Santo Domingo, que sí es una tradición. Obligatorio hasta ahora, ¿verdad? Una tradición, sí, Buenos importante. días. Sabor que arranca en el aroma. El mejor café del mundo. Es el mejor del mundo, sí. Mire, A mí me encanta. gracias. Mire una cosa. Escuchábamos hace unos días a la embajadora de los Estados Unidos, Bernstein, haciendo una suerte de diagnóstico, examinando situaciones. El presidente hizo su examen el 27 de febrero con muchos números. A veces uno escucha datos referidos por organismos regionales y mundiales. Cotejando todo esto, ¿cuál es la realidad o la visión que usted tiene sobre la realidad dominicana? Porque usted hizo un análisis interesante sobre jóvenes en este momento, pero también hay un peso enorme del clientelismo en la República Dominicana. Y me vino esto a la mente pensando en unas imágenes que vi ayer de
zonas de sequía que se estaba entregando comida y el gobierno entregaba cosas a estas personas. Hay unos programas muy fuertes que tienen unas 700, 800 familias, quizá más de 2 millones de personas que están en estos programas sociales. Entonces uno a veces hace ese examen de los nuevos votantes, que es una lectura sumamente interesante. Son otros tiempos, pero persisten estos lastres de ese populismo y de esa clientela. ¿Cómo ver esos principales problemas del país y colocar esos elementos fundamentales en la definición electoral hacia el 20? Sencillo. A ver. ¿De dónde sale la asistencia solidaria populista y clientelar? Son dos cosas diferentes. Primero, dejar claro que yo creo en la asistencia para sacar al pobre de la pobreza, no en la asistencia de tener al pobre en la pobreza. Exacto. Dale la comida todos los días, depende de mí, si no, no te la doy. Vota por mí, si no, no te la doy. Si hace bulla o no va a mi campaña o a mi actividad, te quito los 1,000 pesos. No, no, yo creo, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Te gustan los números? Ven, vamos a darte un curso de contabilidad. Y mira aquí esta computadora, y mira aquí este empleo, y entonces tú ganas y ya eres un hombre libre. Incluso emplea tú otro o pone un negocio, en eso yo creo. Entonces, comienza en Brasil la asistencia de esa tarjeta. Lula está preso. El populismo no le sirvió. A Dilma tuvo que renunciar. Está preso el que era presidente del Congreso. O sea, llega un momento en que el pueblo, su propio riesgo, su propia piel, pesa más que la dádiva que le están dando. Por ejemplo. Es justa el encarcelamiento y la condena de Lula. Pero efectivamente, ahí sale la corrupción. El último modelo de corrupción mundial. Se justifica. El de él y de los dueños de Odebrecht también, porque fueron los empresarios también. Es un componente. Claro que sí, que se justifica. Entonces, aquí en República Dominicana, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una sequía en la línea. Yo fui personalmente, lo denunciamos, en un pequeño periodo de 1.300, de apenas 30 kilómetros cuadrados, hay 1.300 reses. Cuando yo fui hace 2 semanas, habían otras que ya no se paraban. Y tú dices, bueno, eso es ahí nada más. No, en ese mismo espacio habían 2 ganaderos que no tenían problema. Un joven que se llama Carlos Marino, que tiene también una tienda de dulce, entrando a Santiago Rodríguez, tiene 200 tareas. La dividió en vasos. Y entonces sus 40 vacas los rueda en 2 tareas y duran más de un mes a volver a donde pisaban, y de noche además le ponía un poquito de agua. ¿Por qué no lo hicieron los otros? ¿Por qué no le dieron supervisión? ¿Por qué si le prestan o les regalan con la visita sorpresa no le dan seguimiento? ¿Por qué ahora agricultura, que todo el mundo se enfoca en agricultura solamente, con una patana de paca o de aflecho, ¿a cuántos productores le pueden dar? Una paca por productor, para 40 o 50 vacas o 10 vacas. No, así no se puede. Entonces, si tú me dices, eso fue ahora. No, tienen 16 años en el gobierno, los PLDistas solamente, y cada año viene una época de sequía y cada vez peor. ¿Por qué no hay un plan? Instituto Agrario, Medio Ambiente, Agricultura, Presidencia, visita sorpresa, obras públicas con los caminos. Para toparse con eso y decir que no saben. Entonces, INDRI, lo que sí saben es robarse los cuartos de Odebrecht en vez de ahorrarlo y hacer la presa de Amina para que haya agua, o para hacer pozos, o para supervisarlo. En vez de tener botella. ¿Le están robando ese dinero? Sí, claro. Lo que pasa es que aquí no hay justicia. Lo del gobierno. Entre el gobierno y los funcionarios y los empresarios, todo lo que tuvieron que ver con ellos. Bueno. Este es el único país que no ha pasado nada, pero aquí era que estaba el centro de operación de Odebrecht. Entonces, la población... Los que están encartados, la población son realmente los responsables. Supongo que una parte y otra que no está. Claro que sí. Entonces, supongo yo que la población de ahí, cuando se le mueren las 10 vaquitas, van a estar pensando en una tarjetita. Cuando el hijo se le va para los cordones de miseria de Santiago, de la capital. Cuando el que le vendía el alimento o el combustible para buscar la leche ya no tiene esas posibilidades. Cuando se dan cuenta que es que hay funcionarios ligados al partido de gobierno que han desmontado toda la loma y tienen aserraderos todavía hoy. Esa es la verdad. Hoy, Sí, hoy.
Hito, debe Perdón, limitarse. ¿eso es para qué, en qué zona del país? En Santiago Rodríguez, pero también pasó en Bauruco con los familiares del presidente, como pasó en Constancia, en Jarabacoa, con los familiares del antiguo presidente, como es hoy el titular de los Haitises. El Caribe. Aquí hay un desorden, y hace 16 años que tienen gobierno. A mí me da mucha pena ver, por ejemplo, el presidente cuando insiste en que su gobierno es del 12 al 16. Entonces él no era el ministro de la presidencia en los gobiernos de Leonel, ni era PLDista. La acomodación de los números de ahora, ahí es que él está. Pero también sale un informe de la Pucamaima, que yo creo que es una universidad que se respeta, diciendo las evaluaciones de la visita sorpresa. Porque ¿quién no quiere ver al presidente? Pero hasta a mí me gustaría saludar al presidente, porque es el presidente de la República, ¿verdad? Y más si es un infeliz en un campo que no tiene ninguna opción de nada. Las visitas sorpresas son un éxito. Verlo, pero ¿y el resultado? Entonces tú dices, no, están exportando piña. Claro que están exportando piña. Y resultó. Pero no es un proyecto. Tienen 8 años con presupuesto abierto de la presidencia dando dinero, sin planificación, sin seguimiento. Entonces tiene que venir un cambio de modelo en República Dominicana, no de color de partido. Debe limitarse, ahora oyéndote en el tema de tarjeta de solidaridad, el tiempo para el tarjetaviente. Eso sería una... Debería regularse por ley eso. No. 6 meses, 1 año. No, porque quizá hay algunos que no puedan salir. Lo que sí se debería es regular qué le gusta a usted hacer y en 2 años cuánto es esa tarjeta. No, vamos a dárselo en 6 meses en un programa de enseñarle algo, de equiparlo con lo que sería eso y de ponerlo a producir en un país que está lleno de posibilidades de servicios y que tenemos que ampliar la base del empleo formal, no del empleo informal. En el año 96 en República Dominicana habían 100.000 empleos. Hoy hay casi 900.000 empleos. Y de cada 10 empleos, 6 son informales. La mayoría con una asistencia del gobierno por un familiar, por un amigo, por una segunda base descaradamente. Entonces, una economía no funciona así. La economía funciona cuando el individuo es libre, tiene recursos, puede tener dinero para gastar, puede tener las expectativas de tener su casa propia, de cambiar el carro, de mandar a los hijos a la universidad, hacer planes a futuro, de hacer planes a futuro, de irse de vacaciones. Así es que funciona una economía, se hace fuerte y grande. Y te he planteado aquí varias veces, desde hace tiempo, que el Consejo de la Magistratura debe reducirse a 5. Digo a 5 para limitarlo a los que son electos por el pueblo y eliminar los jueces, que son 2, y al procurador, que ninguno de los 3 son electos por el pueblo, y convertir el Consejo en un organismo puro de segunda elección, solamente con los legisladores y el presidente. Te lo comento porque te oí decir ayer o te leí que vas a proponer que el procurador salga o que debería salir del Consejo. Entonces quisiera unir tu comentario con este que yo vengo años diciendo y saber tu opinión. No, yo lo propuse. Yo fui casi 10 años miembro del Consejo de la Magistratura. En la reforma del 10, que fue producto del acuerdo del PRM con el PLD por las corbatas azules, y digo PRM porque era el PRD de la época, Claro. Ahora se llama PRM, pero eran lo mismo. Hicieron el acuerdo para incluir al procurador y darle un voto al presidente de turno, creyendo que ellos venían después a poner su propia justicia, y el que puso su justicia fue Leonel y ahora la quieren poner en base a Danilo. ¿Qué hace el procurador ahí? El procurador es un empleado del presidente, los otros son iguales, porque los que están como legisladores de la oposición, como estuve yo, es por el Congreso que lo nombra, no es el presidente con un decreto como nombra al procurador. Por eso que planteo Entonces, que sea de segunda elección. Planteé también que el procurador debería de ser electo por el voto directo del elector, en una boleta aparte. Si no fuese así, debería de ser electo por el voto indirecto, como se elige al defensor del pueblo, como se eligen a los miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Constitucional, que es de otra manera. No es porque el presidente lo señale y entonces la justicia tiene un matiz político, como pasa en República Dominicana, que no hay un solo político de los condenados por la sociedad que haya tenido un debido proceso y haya llegado a pagar lo que ha estado pasando. Pero fíjate que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que forman parte del Consejo, que son 2, primero son electos por el mismo Consejo. O sea, son parte del organismo que lo elige. Segundo, eligen a los miembros, jueces, del Tribunal Constitucional,
que tiene potestad para revisar lo que ellos hacen y eligen a los jueces del Tribunal Superior Electoral. O sea, hay como una juez eligiendo jueces, hay como una situación difícil ya eso, ahí. cuando se estableció el Consejo de la Magistratura, ya existía. Sí, cuando O sea, vino en la ya ley. eso no lo había escogido el Consejo de la Magistratura. Vino en la ley, pero Y ya es el viene tiempo de modificarlo. Y tiene un poder, es un poder aparte, Sí. que debería tener una continuidad y una presencia. O sea que yo no lo veo eso Ok. tan contaminante como la Como el figura procurador. del procurador, que sí es escogida por el presidente de la República. Es un empleado del presidente de la República. Es un voto del presidente de la República. Y a propósito, como usted... Aunque ahora hemos una rebeldía, como que hizo algo que no estaba No, previsto. hombre, eso o lo sabía el presidente o el presidente es culpable por quedarse callado. Cualquiera de las dos. El presidente sabía que iba Sí, claro. a decir todo lo que dijo y Para a mí repetir sí. lo que repitió. Para mí sí. El O presidente es Daniel. responsable por quedarse callado y no asumir la consecuencia de un empleado de él. Dañada, Claro la, que sí. dañada, O no sabía él los reglamentos del Consejo. Peor todavía entonces. dañada la imagen del Consejo de la Magistratura y la elección de estos jueces de la Suprema. Yo creo que está empañada, no dañada, porque es un solo caso. Yo creo que hay otros casos. Empañada. Claro, ¿qué me hubiese gustado a mí? En el caso de la evaluación de los jueces que se están reevaluando, ¿verdad? El desempeño. Porque que no me digan a mí que, con todo el respeto digo esto, que los miembros del Consejo de la Magistratura tienen la misma experiencia que un juez de 40 años de carrera, aunque fuesen abogados, porque no están en el desempeño de la carrera, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo? Pedir la hoja de servicio de este señor o esta señora. Y bueno, ¿cuántos casos le llegaron a usted? ¿Cuánto usted trabajó? ¿Cuántos le fueron impugnados? ¿Cuántos le fueron recusados? ¿Cuántos cursos siguió Ellos tienen tomando esos usted? datos, escritos los tienen. Los datos. Bueno, pero en base a eso, Las entrevistas debió ser por ahí. bueno, no me diga a mí que tú te vas a aprender una pregunta, le va a preguntar a alguien la pregunta, ¿verdad? Porque la mayoría no son ni siquiera abogados. Y entonces le va a preguntar a uno que tiene 40 años en desempeño y va a ver y que cómo te responde. No, hombre, eso no puede ser. Yo creo que hay que ser un poquito más profundo, más formal y buscar la O sea, manera de que esto el tenga otro sistema de resultado. evaluación debe ser reorientado en lo concerniente fundamentalmente a esos jueces que tienen servicio ya probado en el tiempo, una carrera dilatada y que están y procuran ser ratificados. Entiendo yo que sí. ¿Cómo van las aspiraciones? Vamos a hablar ahora del candidato a la presidencia. y la plataforma. Hito Bisonó. ¿Y por O, dónde va a o ir? las plataformas. Porque ahorita el chico le preguntó si que el Partido Reformista y usted se quedó como que aclárenos todo No, eso. no. Nosotros estamos haciendo un trabajo. Por ejemplo, ahora en la mañana voy a Ángel, que están recibiendo los precandidatos presidenciales. Y bueno, nosotros estamos ocupando nuestro lugar en todos los espacios donde hay entrevistas, donde quieren oír cuáles son las ideas, las propuestas de quienes tenemos la decisión de aspirar a la presidencia. Claro. En este momento, ustedes lo saben, al igual que yo y muchos de los amigos televidentes, hay una nueva ley de partidos. Entonces, esa nueva ley de partidos obliga a que los partidos lleven sus candidatos, por lo menos aquellos que quieran seguir teniendo una representación real, ¿verdad? No perder la personalidad No jurídica. perder la personalidad jurídica. Así es. La realidad es que en República Dominicana se cierra un ciclo. Trujillo 30 años, después de Trujillo, Balaguer, Juan Bosch y Peña 30 años, después de Balaguer, Juan Bosch y Peña 25 años, PLD, PRM, y ahora hay una nueva camada de no solamente aspirantes, sino de votantes. Porque si no le van a estar ofreciendo lo mismo. ¿Quiénes son los otros votantes? Leonel 3 periodos, Danilo 2 periodos, Hipólito 1 periodo, Luis no acaba de enganchar con los problemas mismos del PRM y otros que han sido todos o ministros y que ahora quieren ofrecer lo que no hicieron como ministro, porque la gente no es idiota, ¿verdad? Y una serie de propuestas que no son más que lo mismo. Para que venga algo diferente, tenemos que hacer el ejercicio. Y yo estoy seguro que va a aprender y que nosotros vamos a tener una plataforma donde va a estar nuestra foto, porque no van a votar por un color de un partido, van a votar por un candidato, van a seguir personas, gente votando por gente, congresionales y municipales. Los que me acompañan, porque no soy yo solo, a nivel nacional, no tienen la posibilidad de ir al PLD a presentar candidaturas. Suficiente tienen ellos. No tienen posibilidad de ir al PRM a buscar candidaturas. Suficiente tienen y siguen siendo más de lo mismo. Fíjense que ustedes hablaban en el segmento anterior de que los senadores tienen 3 y 4 periodos.
y algunos que tienen 3 y 4 periodos como senadores habían tenido 1 o 2 periodos como ministros, como directores. O sea, que la misma población, Diputados algunos. viendo las mismas caras, tienen un desgaste sin entrar al fondo de la evaluación de cada una de estas personas. Pero ustedes Entonces, ahí hay nichos que se pueden desarrollar con propuestas, con acercamiento y con una actitud que nosotros conocemos de una población que quiere algo diferente, quiere volver a soñar. ¿Usted va a dejar entonces a la audiencia en el suspenso de cuál es la organización política que pudiese presentarlo y eso? Nosotros estamos conversando con varias. La única que le puedo decir es la que ellos han dicho, porque lo hicieron por escrito incluso, que fue el PRL. Las otras no lo han dicho. Yo debo de seguir trabajando con ellas y definitivamente lo que estamos buscando es con quién seguir, no llegar al 20 y seguir dando brinco o hacer otra institución, porque hay suficientes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una visión de la política desde el punto de vista profesional, de dar propuestas, de buscar consenso cuando haya que hacerlo, de hacer política incluso internacional para ver modelos que funcionan y alianzas en un mundo globalizado. Y lo que estamos pensando es buscar una plataforma estable donde se pueda ¿El ejercer PRL es? la política. ¿El PRL es? El Partido Liberal Reformista, ¿Que lo preside? amable. Son compañeros, digo. Fuimos. Pero Somos amigos, Sí. como de muchos otros también. Bien. Compatriota, lo que dice que Amable no aspiraría. Compatriotas, sí. Eso entiendo yo, eso me ha dicho él. Amable está enfocado en su provincia. Senaduría. Provincia. Mire, el presidente entregó una serie de propuestas. Anunció una modificación a la ley sobre los beneficios de la ARS, de las AFP, perdón, de los fondos de pensiones. Entonces, de ahí al modelo actual, que son montos que se han cuestionado muy altos, es un monto que va disminuyendo sobre saldo de estas instituciones, que pasan, el esquema es invertirlo, pero usualmente han ido a otras instituciones financieras y de esos beneficios ellos toman una importante tajada. ¿Usted ha examinado ese tema? Porque algunos dicen que será más la sal que el chivo, que sobre el saldo ellos se sentarán a esperar que le traspasen las ganancias sin hacer un mínimo esfuerzo, sin hacer siquiera el clic de la inversión actual. Apenas llega al Congreso, el martes pasado se hizo una comisión especial que va a estudiar la propuesta que ha llegado a la Cámara en este caso. Y yo creo que sí que hay que revisarla. Yo creo que ya establecido el sistema que comenzó y que funciona de alguna manera, tiene que haber más cobertura, tiene que haber más respaldo, tiene que haber agilidad en el servicio del ciudadano. ¿Usted Vamos a ver qué pasa. cree que eso se logre? Se debería... Con las ventajas que han tenido esas entidades, esas empresas, hay quejas sostenidas por años de la falta de cobertura, del tratamiento con los médicos, de que ellos deciden qué es lo que usted va a tomar en un tratamiento, independientemente de que el médico le haya recetado. Se tiene que buscar una solución como quiera. Y la mejor vía es que haya una mesa donde se busque una solución de ganar-ganar para que funcione el sistema, que funcione en otros países, ¿verdad que sí? Porque aquí hay quejas de los médicos, hay quejas de los usuarios y bueno, en definitiva, entonces o se buscará una alternabilidad, ¿verdad? Y nadie quiere perder su negocio, porque los empresarios tienen su negocio. ¿Es el caso de las ARS? Sí, claro. La AFP es lo mismo. La AFP lo, Sí. ¿Qué usted opina del esquema. voto automatizado que la Junta ha venido promoviendo para las primarias? Yo creo que hay que verlo. En el caso nuestro no nos han invitado a verlo todavía. Creo que me quedan mis dudas porque en principio cuando esa Junta entró satanizó el voto electrónico. Parece que era la manera o los equipos o quien lo compró anteriormente, porque Sopo. ahora pone el voto electrónico. Yo creo que hay posibilidades, claro, de modernización y de salir hacia adelante, pero me gustaría verlo. Sí sé que debe de funcionar y además de eso, debo de ser objetivo y veo que los demás que lo han visto no tienen queja. Pero me parece interesante, creo y sugiero que hay que comenzar desde ahora a preparar los técnicos, que fue lo que pasó en aquella ocasión Porque también. la queja pueden darse después de los resultados.
Eso es lo que no debe de pasar. Eso es que no debe pasar. ¿Quién paga? ¿Quién paga todo El esto? pueblo dominicano, los pendejos que compran café, los pendejos que compran agua, que compran chocolate, que echan 200 pesos de gasolina porque no pueden llenar el tanque, y de esos 200 pesos 100 son de impuestos, que van a la Junta, que le dan 25 millones a la cúpula de los partidos, que entonces la cuenta que rinden es: yo gasté esto y gasté lo otro. El mejor negocio. No tiene activos, no tiene ningún tipo de almacén, no tiene que hacer inversión, no tiene socio. Gastarlo y mandó una hojita a la Junta Central Electoral y recibí 25 millones los partidos mayoritarios. Cuando usted estaba en Reformista, ¿alguna vez Kiki y Genao le rindieron informes? Absolutamente. Pero no solamente eso, que no lo manejé tampoco, ¿eh? Nunca. Eso en todos los partidos lo manejan una o dos personas. Y ese es su negocio. Y es el sistema. Porque ¿qué le exige la Junta Central Electoral? Cuando la Cámara de Cuentas le hace auditoría, que hay muchas de todos los partidos, yo no estoy hablando de uno, Sí. ¿por qué no lo someten y lo buscan con una lupa como deberían de ser? Ah, no, porque hay que dejar a todo el mundo quieto para que eso no protesten por los otros. Pero abierta o semiabierta o con corchete. No, yo siempre he dicho o que cerrada, creo o... en el padrón abierto, porque el padrón abierto, cuando usted va y vota, ahí mismo usted se está inscribiendo en un partido. Y aquí los padrones es cierto que no sirven. Pero que son falsos tampoco, todos. Eso tampoco puede ser así, de que yo vaya y vote por un partido, no necesariamente porque me sienta miembro ni nada de eso, sino porque entiendo que hay un candidato que es válido. Casualmente, hoy día las investigaciones cualitativas dicen que el 80% de la población no se tiene identificada con ningún partido. Bueno. Van y votan porque si tú le dices, ¿por O sea, quién tú quieres? A, B o C. Si te yo- dicen, bueno, por B, y ahí Si está. yo voto por Alianza País, yo no puedo aparecer registrado como un miembro de Alianza País. Pero si va a las primarias de Alianza País, ya es una decisión tuya. Si no, tú debes de esperar a las elecciones y no votar en la primaria. Claro que tiene la opción. Ito Bisonó, diputado aspirante presidencial para 2020. Muchísimas gracias. A ustedes. Diputado. Bueno, Mi saludo a Giomar. tuvimos casi una primicia de por dónde que va, pero Les casi. deseamos suerte. Nos quedamos ahí en el No, caso. eso no fue una primicia todavía. Vamos a seguir liberando de Omar en su beneficio, porque creemos que usted puede ser un presidente para este país. Cuidándolo, cuidándolo. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en A Diario.